Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisiónradio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Lavisiónradio.net. Información que va contigo. Una estación integrante de Grupo Visión. Mi querido Luis, fíjense ustedes, mis amigos, que hoy tenemos un programa especial y a un invitado muy especial. Él se llama Javier Escala, ¿no? Escala, así es. Javier Escala, de verdad que un gran personaje. Ya mi querido Luis lo va a presentar porque hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Y fíjense que nada más y nada menos de nuestro gran Simón Bolívar. ¿Por Así qué? es. Debido al 24 de julio, que estuvimos hablando la semana pasada sobre esta gran efeméride, el 24 de julio. Y precisamente también esta semana, tú lo nombrabas hace un momento, ¿no? El 30 de julio, pues bautizaron en la Catedral de Caracas a nuestro gran Simón Bolívar. Y qué mejor que contar con un gran personaje, un gran invitado la mañana de hoy. No sé si José nos escucha por allí. Ya José está por allí en sintonía. Javier. Sé que está, Javier, sé que está por allí conectadito, pero no lo veo aquí en este espacio, Javier. No sé si de repente, ya lo tenemos ahí, Javier. Oye, pero yo no sé por qué le he cambiado el nombre hoy yo. ¿Será que se llama José Javier? ¿Será? ¿O se llama Javier José? No sé, pero bueno, ya lo tenemos por allí. Bienvenido, Javier. Gracias por estar en sintonía. Gracias por acompañarnos esta mañana y por supuesto por tomar de tu tiempo para hablar de este gran tema. Bienvenido. Así es. Javier es un invitado muy especial. Para la audiencia, es un historiador, es profesor universitario, es egresado de la Universidad Central de Venezuela como licenciado en Historia. Es magíster cienciario de Historia Republicana de Venezuela. Además es escritor. Eso fue uno de los secretos que me dijo Abraham Clavero de tu parte. Bienvenido, mi querido amigo Javier. Gracias por estar con nosotros. Y yo, como te decía, pienso que es muy importante este programa por lo siguiente. Queremos ver a Bolívar en sus tres dimensiones, el Bolívar hombre, el Bolívar héroe y el Bolívar mítico, el Dios, que es lo que nos han venido dando los políticos, como que si Bolívar no hubiese sido de carne y hueso. Yo recuerdo que estando en París asistí a una conferencia de una historiadora francesa que su área de investigación era Francisco de Miranda y Simón Bolívar. La señora Soret se llamaba ella, se murió, una viejita y muy inteligente, y ella nos decía dos cosas respecto a esos dos grandes. Esos eran seres humanos de carne y hueso y tenían las mismas debilidades que tenemos nosotros, absolutamente. Y nos decía algo que me pareció importante, que es que a Simón Bolívar, en esa época que él estuvo en París, se le identificaba con la palabra libertad. Algo realmente que a mí me emocionó mucho, tener a un hombre de esa talla que fuera nuestro libertador, el padre de nuestra patria y de cuatro patrias más. Bienvenido, Javier. Vamos a hablar sobre el Bolívar hombre. Bueno, sí, antes que nada, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias al señor Abraham Clavero por convocarme a este espacio. Y bueno, gracias también a ti, ¿no? Bueno, lo primero que quería recalcar eran varias cosas, ¿no? Ciertamente Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Caracas. Sin embargo, su natalicio se solía celebrar hasta 1918, el 28 de octubre, que era su día de santoral, era su onomástico. El onomástico se celebraba, sus días, su natalicio se celebraba entonces el 28 de octubre. Hasta 1918 que el gobierno decide implantar el 24 de julio como fiesta
nacional. Bueno, muy interesante eso que estás hablando de Bolívar en París, ciertamente. Y antes que todo, bueno, ciertamente se le ha denominado a Bolívar comúnmente como el padre de la patria, ¿no? El problema es que históricamente no se dice cuál patria. Venezuela, sí, pero recordemos que la patria de Bolívar, la patria que él funda, que él establece, que él pelea por mantener es Colombia, no la Colombia actual, sino la Gran Colombia. La Gran Colombia. Entonces yo creo que más que padre de la patria es padre de Colombia, ¿no? Entendiendo a Colombia como la Gran Colombia, que se utiliza ese denominativo para diferenciar. Yo creo que en realidad su patria era Colombia, esa era su patria. O sea, la patria por la que Sí, él sí, la Gran luchó y por Colombia, la que sí. él Sí. fundó Y la esa que no. república en 1819. Esa es una aclaratoria muy importante. Y con respecto al Bolívar en París, bueno, recordemos que Bolívar estuvo en París en dos oportunidades, ¿no? Primero en 1802 y después ya entre 1803 y 4 y hasta 1805, después que él es viuda. Es una estancia donde él se logra iniciar en la masonería, bueno, es lo que refiere Perú de la Cruz en el diario de Bucaramanga, que Bolívar le cuenta que en París es llevado por Simón Rodríguez a una logia, la logia de San Alejandro de Poz, y ahí logra iniciarse. Y bueno, y en París también conoció, entabló diálogo con el sabio Alexander von Humboldt, con Bonpland, y bueno, vivió con su prima Fanny Tubilar, ¿no? Fue una época en la que Bolívar se refugió en la bebida, en las apuestas, en las mujeres, y viajó con su maestro Simón Rodríguez por toda Europa, sobre todo por Italia, Suiza y Francia, ¿no? Y en Italia se produce lo que se ha denominado el célebre juramento del Monte Sacro, que no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron las palabras. De hecho, se atribuyen esas palabras del juramento, igual que el delirio del Chimborazo, a documentos apócrifos Sí, forjados por Simón Rodríguez. sí. Perdona que Lo te único cierto es interrumpa. que el juramento sí existió y él lo hace referencia en una carta que le manda Simón Rodríguez en 1825, solamente refiriéndose, se acuerda de aquel momento que hicimos aquel juramento en Roma, pero no dice más nada, ni qué es lo que dijo, ni qué fue lo que él recibió allí. Sí. Pero sí, sí existió, sí existió. Te quería contar una anécdota. En París hay un restaurante que se llama el Grand Befour. Excelente lugar, te advierto. Excelente lugar, muy cerca del Museo del Louvre. Ahí ese restaurante se llama Grand Befour. Y cuando yo vivía allá, fuimos una noche a cenar. Y el maître escuchó hablarnos y me dice, ¿ustedes son de dónde? Entonces yo les explico que somos venezolanos y nos dice, yo les tengo algo para ustedes. Y se vino con un libro en donde está la historia del lugar, la historia del restaurante. Resulta que ese era un bar, un lugar de juegos de billar. Y entonces nos dice, acá venía a jugar billar Simón Bolívar. Y además, aquí fue donde comenzó a usar el chapeau Bolívar, el sombrero Bolívar que se puso de moda. Sí, ciertamente, las estancias de Bolívar fueron, vamos a decir que la vida de Bolívar en esos años que transcurrió en Europa era lo que nosotros denominaríamos la vida de un Andy, ¿no? Un dandy, un hombre bien vestido, de etiqueta, con dinero, con fortuna, que podía acceder a todos los lugares, a todos los círculos sociales. Fue una vida dentro de su depresión, dentro de su vacío, porque era un hombre con recursos, que se podía dar los lujos que quisiera, pero en el fondo era un hombre vacío. Era un hombre vacío porque había perdido a su esposa, pero no solamente había perdido a su esposa, había perdido a su padre, había perdido a su abuelo. O sea, era un hombre que había pasado muy tempranamente ya por varias pérdidas familiares irremediables, ¿no? Y en Europa él busca el refugio de dos personas, ¿no? De Simón Rodríguez, a quien ve como un padre, como una especie de mentor, y
de Fanny, de su prima. Entonces, se puede decir eso de Bolívar en ese periodo. Es un periodo donde él se está gestando, donde él está aprendiendo, también se está documentando, se está informando, está viendo lo que está pasando en su entorno, en su alrededor, que es el periodo de auge de nada más y nada menos que del propio Napoleón, quien se corona emperador en diciembre de 1804. Es una Europa que está imbuida en guerras y él se va informando, él va conociendo el proceso político europeo. Y a la par, bueno, va viviendo una vida de placer y de lujo, para en cierta parte también hacerle frente al vacío, a la depresión que él siente por dentro. Entonces se puede decir, se puede definir a Bolívar de esos años como un hombre rico, de fortuna, pero un hombre sentimentalmente vacío por dentro. Ha perdido a su esposa, ha perdido a su familia, no tiene un rumbo fijo. Y por eso en parte también se refugia en Simón Rodríguez, para encontrarle un rumbo, una existencia a su propia vida. Hay una frase que él le manda, creo que a Fernando Toro, que dice más o menos así: solamente sirvo para dar fiestas a los hombres que algo vale. O sea, ese era como se veía él en esa época. Solamente sirvo para dar fiestas a los hombres que valen algo. Entonces, bueno, y también era un hombre con opiniones políticas muy radicales. Su opinión sobre Napoleón, sobre la coronación de Napoleón, le valió que saliera de Francia porque sus comentarios eran considerados peligrosos. Entonces, vamos a decir que era un joven vacío y con gran fortuna que estaba disfrutándolo. Oye, y no me quiero imaginar, Javier, cómo sería Simón, porque aparte, bueno, como lo pintan, nos lo han mostrado como hombre. Oye, era un hombre muy atractivo, Simón Bolívar, ¿no? De poca estatura, ciertamente, se rumora, bueno, no, pero era un hombre muy atractivo. No me quiero imaginar a Simón Bolívar en aquellas andanzas como caballero. Ay, caramba. No quiero ni imaginarlo. Luis me mira porque cada cosa, oye, yo me imagínate con ese temple, como era ese hombre. Oye, mataría de amor a las mujeres. Con esa actitud y ese carácter y esa forma de ser, imagínate. Sí, era un hombre más que atractivo, era un hombre muy persuasivo. Tenía un verbo muy, digamos, elocuente. Con más razón. Y bueno, y además tenía otra cosa que también atrae mucho a las mujeres, que era el poder. Ah, bueno. El poder. Las atrae todavía. El poder también es un atractivo. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado, mira. Sino nada más y nada menos era el libertador presidente de Colombia, no era cualquiera. Eso es cierto, tienes mucha razón, no es el atractivo. Sin embargo, no lo pintan mal, pues, o sea, no como lo vemos, ¿no? Pero físicamente, pero oye, con ese poder que tenía, imagínate cómo no conquistaba, porque así es. Realmente a veces una persona no puede ser tan bonita físicamente, pero oye, tiene esa capacidad, esa simpatía que atrae. Bueno, imagínate, era Simón Bolívar, caramba, no. Esa parte de la historia me gustaría conocerla más. ¿Cómo era él como caballero, ¿no? Ciertamente, o sea, como un hombre, bueno, no sé. ¿Cómo dejaría? Eso Bueno, sería como un marinero. Javier es el hombre que sabe de eso. Bueno, mira, las personas que más conocieron a Bolívar, que más frecuentaron con él, que dejaron una descripción, un retrato de Bolívar, eran su edecán, Oliari, que estuvo a su servicio 12 años, desde 1818 hasta su muerte, hasta la muerte del propio Bolívar en el año 30. Y el otro que también convivió bastantes meses con Bolívar y dejó una descripción es el francés Luis Perú de la Cruz en el diario de Bucaramanga. Sin embargo, hay otras descripciones. Está la de Páez, la de Ducudreis, está la de Ducudrey, está la del doctor Usingold, está la de Wilson, está la de los legionarios que estuvieron con él, pero ellos lo conocieron más de manera episódica, o sea, en una reunión, en un baile, en un evento. Los más cercanos a él que dejaron documentación son Oliari,
por supuesto, que estuvo con él durante largo tiempo, y el francés Luis Perú de la Cruz, que convivió con él los meses que duró la convención de Ocaña, ¿no? Que Bolívar estaba alejado mientras se realizaba esta convención que intentaba darle una nueva forma constitucional, un nuevo rumbo jurídico a Colombia, ¿no? Donde se enfrentaron las dos visiones políticas, la visión centralista de Bolívar y la visión federalista de Santander. Pero bueno, aquí voy a leer la descripción que nos deja José Antonio Páez, quien convivió con Bolívar, lo conoce por primera vez en el acto de Catafístola el 30 de enero de 1818 en el marco de la campaña del Centro. Luego vuelve otra vez a convivir con él en la campaña desde 1819 en los Llanos y posteriormente vuelve otra vez a convivir con él 2 veces más. En el año 21 en la campaña de Carabobo y posteriormente en la Cociata, ¿no? Bueno, Bolívar tiene que regresar a poner cierto orden a Venezuela que está intentando separarse de Colombia. Páez nos cuenta en su autobiografía, una autobiografía que escribiría muchos años después, en 1867, nos diría sobre ese Bolívar que tú quieres saber. Cito, él era amigo de bailar, galante y sumamente adicto a las damas. ¿Qué tal? Y esto con el manejo del caballo. Gustaba correr a todo escape en las llanuras, persiguiendo a los venados que allí abundaban. En el campamento mantenía un buen humor con oportunos tristes, pero en las marchas se le veía siempre algo inquieto. Procuraba distraer su impaciencia entonando canciones patrióticas. Amigo del combate, acaso prodigaba demasiado. Y mientras duraba, tenía la mayor serenidad. Para contener a los derrotados, no escaseaba ni en ejemplo, ni la voz, pero lo que tú quieres saber está en la primera parte. Era amigo de bailar, galante y sumamente adicto a las damas. ¡Ay! Lo sabía. Lo sabía. Fíjense que bueno, esto de ser adicto a las damas, oye, un gran problema para Bolívar, ¿no? Sí, bueno, se le conocen alrededor de, bueno, según el libro que sacó Raúl Urdaneta de los amores de Bolívar documentalmente, se le conocen unas 30 amantes. ¡Qué bárbaro! ¡Ah! ¡Caramba, muchacho! Ahora, pero miren, le rindió pues. Ahora, Teniendo la duración, teniendo dentro de sus relaciones, aparte de su esposa, las más duraderas fueron con Josefina Machado, desde 1813 hasta que muere en 1818, si mal no recuerdo, y con Manolita Sáenz, que fue una relación que duró desde 1822 hasta la muerte del propio Libertador en 1830. Lo que Fueron me, las relaciones lo- más lo- duraderas. Más lo duraderas, que me llama la exacto. atención es, él no dejó prole. No dejó, que se sepa, no dejó prole. Sin embargo, en Bolivia hay una familia, la familia Costas, que reclama ser descendiente directo del Libertador. Parece que el Libertador dejó una descendencia allí con una señora llamada María Costas, a quien conoció mientras estuvo en el Potosí. ¿Qué tal? 1800. Mira. Según le refiere a Luis Perú de la Croa en el diario de Bucaramanga, pero no se ha comprobado, no se le han hecho las pruebas pertinentes de ADN a esa familia, no se puede saber. Y la otra presunta descendencia que se le atribuye a Bolívar es la de Flora Tristán, que se atribuye a Flora Tristán como una descendiente del Libertador. Sí, incluso no se sabe tampoco a ciencia cierta si es o no es así. Incluso se le da también a un pintor francés que se llamaba Gauguin, el que pintó el canal de Panamá, en los lugares donde se desarrolló, porque además fue obrero. Se dice que él era el hijo de Flora Cristal, hijo de Flora Cristal, producto de la relación con Simón Bolívar. Yo tenía entendido que era el nieto de Flora Tristán. No. Paul Gauguin, el pintor. Paul Gauguin, una maravilla de museo que hay. Paul Gauguin. Maravillosa pintura, sí. Ahora, quisiera que pasáramos a el Bolívar héroe, pero con realismo. Quisiera que viéramos a ese hombre después de haber llevado esa vida tan dinámica como hombre, como
fiestero, como mujeriego, como... ¿De dónde sacó tanta energía para salir, para guerrear, para comandar a Venezuela, para comandar, para liberar a 5 países? Es decir, hay que ser líder para hacer las cosas que hizo Simón Bolívar. Hay que ser líder. Convencer a un montón de gente que cruce los Andes en alpargatas y vestido con ropa tropical en ese momento, con tanto frío, y fue. Y cruzó los Andes así. Bueno, yo lo definiría en pocas palabras, eso que me refiero, que es más complejo. Yo lo definiría como el hambre de gloria. O sea, Bolívar se veía a sí mismo, o sea, él no quería ser un personaje más, ser considerado un rico más del montón. Buen detalle ese que tú estás mencionando. Quería hacer historia. Él se consideraba alguien grande, que estaba destinado para un fin grande. Y yo creo que lo que movió a Bolívar lo sacó de la adversidad, porque Bolívar fue derrotado varias veces, se levantó, siguió, no dio su brazo a torcer, se enfrentó a una serie de adversidades, se enfrentó a la ambición de los caudillos, se enfrentó al clima, se enfrentó a la escasez de recursos, vivió como un soldado más. Oleari nos cuenta que en la época de abundancia bailaba y bebía, pero cuando tenía que apretarse el cinturón también acampaba con su tropa, comía poco, o sea, también se adaptaba a los rigores de la guerra, ¿no? Y yo pienso que lo que movía a Bolívar a hacer todo esto era su hambre de gloria, o sea, su hambre de ser un personaje destacado dentro del proceso que estaba viviendo en su época, que era el proceso de liberación suramericana. Esa es mi opinión. Por supuesto, es más complejo, pero eso era lo que los movía, su hambre de gloria, su hambre de no solamente liberar a Venezuela, la Nueva Granada, Quito, sino ir hasta el Perú, hasta el Potosí. O sea, ser el hombre cumbre, y lo fue desde 1825 hasta podemos decir, hasta el año 30, fue el hombre cumbre de la Suramérica republicana, ¿no? Exceptuando Brasil, que es otro proceso, que había creado un imperio, y etcétera. Pero de Colombia, de la gran Colombia, de esa nación conformada por Venezuela, Nueva Granada y Quito, y hasta el propio Perú, Bolivia, que la fundó, fue hasta 1830 el hombre cumbre, el hombre estelar, el hombre más poderoso y prestigioso de la América Meridional. Y fue esa hambre lo que lo movía, ¿no? Esa hambre de querer ser el primero, esa competencia también que en parte mantenía con San Martín, ¿no? Cuando él se enteraba que San Martín ya estaba en Chile, en Perú, él también quería ir sobre Quito, ir sobre el sur, tener una presencia allí, no quedarse rezagado ante los triunfos de San Martín, que por cierto, el día de hoy se cumplen 200 años de la entrevista de Guayaquil, ¿no? Así es. Él admiraba a San Martín, pero tampoco quería quedar rezagado con respecto a San Martín. O sea, era un hombre que le gustaba estar en todos lados, o tener una presencia o una influencia en lo que pudiera tener. Tanto es así que hasta convoca un congreso en Panamá. O sea, no solamente se queda en el ámbito militar, convoca un congreso, redacta constituciones, redacta leyes, intenta gobernar. Es un hombre bastante completo para su época. Bueno, un hombre bien completo, fíjate, y mira, hay tanto, Javier, de qué hablar de Bolívar, ¿no? Realmente, y uno lee un poco, hay mucha información, y fíjate que a pesar de ser un hombre con tanta actitud, un hombre que no necesitó grandes estudios, y justamente estaba leyendo por acá, y bueno, eso no es un secreto, que Bolívar no tuvo, o no fue muy brillante, ¿no? Como dicen, como alumno, debido a que, bueno, estaba leyendo justamente que era la forma deficiente debido a que, bueno, era carencias de recursos y organización, pues él no le faltó el temple para ser el gran personaje que fue, ¿no? Y Luis y yo hablábamos algo sobre eso, lo importante o lo no importante que era sobre estudiar, pero él tenía la actitud. Y mira dónde llegó el gran Simón Bolívar. Así es.
una cosa increíble. De verdad que Simón Bolívar, yo digo, puede pasar unas horas hablando de tantas cosas, tantas anécdotas. Y bueno, Javier, imagínate, tú que eres historiador y sabes de eso, ¿no? Uno, lo poco que sabe, porque yo a veces me sorprendo cada cosa cuando uno tiene algún programa y uno va leyendo y buscando y leyendo y uno dice, oye, pero yo o no recordaba esto o no sabía esto, porque esto te lo dan en la primaria, pero uno está tan pequeño que uno no se enfoca tanto en aprender. Ahora hay cosas tan interesantes para saber de Bolívar que, wow, no deja de sorprendernos, nuestro gran libertador. Así es, así. Una cosa que te quería preguntar y que siempre bueno, ha causado muchas discusiones es, ¿se sabe realmente qué fue lo que conversaron San Martín y Bolívar? ¿Cuál fue el acuerdo a los que ellos llegaron? Porque además eso ha causado una división entre bolivarianos y sanmartinianos. Sí, exactamente. Bueno, no, lo primero que quería antes de contestarte esa pregunta es que, bueno, Bolívar no era que tuvo una mala educación, tuvo una educación teniendo en cuenta las condiciones en las que él se encontraba, Ujú. bastante avanzadas. No solamente le dio clases Simón Rodríguez, le dio Andrés Bello, le dio el fraile Antonio Peltrón, pero yo creo, si tú te pones a leer la carta, la primera carta que se tiene de Bolívar de 1799, que hizo en Veracruz, bueno, los errores ortográficos de redacción son tremendos. El problema no era la educación, el problema era la constancia, la voluntad que tenía Bolívar en esos años que estuvo en Venezuela para Ujú. aprender. Sin embargo, cuando va hacia España, se forma ya, aprende a escribir, se forma en la biblioteca de nada más y nada menos que el Marqués de Taris, ¿no? Ahí es donde él realmente ya se forma y aprende, obtiene un conocimiento mayor, aprende a redactar, Ujú. aprende a comportarse como un caballero de etiqueta, que era lo que se le exigía a un personaje de su clase. Ahora, con respecto a la entrevista de Guayaquil, bueno, no se sabe a ciencia cierta, ahí está la versión de Bolívar y está la versión de los allegados de San Martín. Se ha publicado mucho. El primero en descalificar a Bolívar fue Bartolomé Mitre, uno de los primeros que era partidario de San Martín. En Venezuela también Rufino Blanco Fombona se puso del lado de Bolívar. O sea, la visión tradicional peruana argentina ponen a San Martín como un tipo modesto que va para allá a pedirle los socorros a Bolívar, y la visión contraria, también peruana argentina, ponen a Bolívar como un ambicioso, como un tipo arrogante. Mientras que la visión de los países que pertenecieron a Colombia ponen al Libertador como un hombre muy equilibrado, muy ecuánime, propenso a ayudar a San Martín. Lo cierto de la entrevista es que se produce un momento donde Guayaquil está entre anexionarse al Perú o anexionarse a Colombia, ¿no? Están en ese proceso. San Martín se va allí, no necesariamente a discutir la territorialidad, es a buscar los socorros de Bolívar para terminar la guerra en Perú, teniendo en cuenta que San Martín para esa fecha estaba en una situación muy difícil. No solamente se encontraba que no podía doblegar las fuerzas del virrey La Serna, que estaban en la sierra, que se habían hecho fuerte allí, que habían tomado a Cusco como capital, sino que tampoco contaba con los auxilios del gobierno de Buenos Aires, que le había cortado todo tipo digamos, socorro, porque San Martín se niega a combatir en la guerra civil que hay en el Río de la Plata entre centralistas, liderados por Buenos Aires, y los federalistas de las regiones de Entre Ríos y Santa Fe. Él se niega a participar en una contienda civil, él dice que su espada está al servicio solamente de la independencia y deciden cortarle recursos. Y tampoco le puede dar los recursos que él está solicitando. O'Higgins, que es el director supremo, tiene una situación bastante difícil interna y se ve contra la espada y la pared. Aunado a eso, los conflictos internos que hay en el Perú,
Recordemos que San Martín era partidario de implantar en el Perú una monarquía constitucional, trayendo un príncipe europeo y sometiéndolo a una carta magna. Y hasta manda una comisión a ofrecerle la corona del Perú a la casa de Sajonia, Coburgo y Gotha, que es una casa alemana. Él lo que está buscando es el apoyo de Bolívar, que Bolívar le mande refuerzos. Él, San Martín, recordemos, le había mandado refuerzos al mariscal, en ese tiempo no era mariscal, Antonio José de Sucre, para liberar Quito, la famosa expedición auxiliadora a cargo del general Andrés de Santa Cruz, ¿no? Que se encuentra con Sucre en febrero de 1822. Ahora le corresponde a Bolívar retribuir aquellos refuerzos y Bolívar se los manda, le manda 1.800 soldados a cargo del coronel Paz Castillo, que van al Perú a socorrerlo. Pero lo que no están de acuerdo, ambos están de acuerdo en la independencia, en que es necesario liberar Perú. San Martín propone hacer una gran confederación suramericana con capital en Guayaquil, pero lo que no están de acuerdo es ni Bolívar ni San Martín, es en la forma de gobierno que tiene que llevar Perú. San Martín es monárquico y Bolívar es republicano. Ahí sí no están de acuerdo. Y las consecuencias visibles de esa entrevista, más allá de lo que se dijeron o no, es que San Martín sale de la escena política y Bolívar se convierte en el abanderado indiscutible de la causa independentista suramericana. Es el líder máximo que da él de la revolución suramericana y del Perú, ¿no? Porque después, al año siguiente, después que San Martín se retira, la campaña de puertos intermedios es un desastre, el Congreso también cae en descrédito, se produce un motín que lleva a Rivagüero al poder, los realistas terminan otra vez ocupando Lima, el Congreso peruano tiene que trasladarse a la ciudad ¿cómo se llama? Trujillo, y se ven rodeados por los realistas. Los peruanos ahí en esa situación deciden enviar una comisión llamando a Bolívar a que vaya al Perú y se ponga al frente como dictador. Cuestión que hará Bolívar en septiembre de 1823 y se quedará allí hasta el año 26. Ahora quisiéramos pasar por ese Bolívar que nos ha vendido tanto los políticos venezolanos, ese Bolívar Dios, ese Bolívar que no es de carne y hueso, sino es algo que alguien que existe y no existe, que está más allá de muchas cosas. Yo, por mi profesión, he estado en eventos públicos en donde adoradores de Bolívar, militares sobre todo, han hablado de un Bolívar que parece irreconocible, que no era ni carne y hueso, que no tenía sentimientos incluso, que no se tomó una sola copa, que no jugó billar, sino una cosa totalmente distinta. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, lo primero es que eso que te estás refiriendo de Bolívar de carne y hueso es un ensayo, bueno, es el título de un ensayo que hizo Francisco Herrera Duque para la revista Bohemia en 1900. No sabía. Se llama así, Bolívar de carne y hueso, donde él intenta dar una descripción como psiquiatra, él no era historiador, era psiquiatra que escribía historia novelada sobre Bolívar, ¿no? Bueno, mira, lo primero que es que la construcción del culto se da cuando Bolívar está en vida. Desde que Bolívar está en vida, su construcción como el héroe, como el paladín de la libertad suramericana se empieza a fraguar. ¿Quiénes lo fraguan? Bueno, sus primeros apologistas, el abate de Prat, que es uno, y Simón Rodríguez, que por supuesto es otro, que hasta saca una defensa del propio Bolívar. Por supuesto, cuando Bolívar muere, ya se convierte en algo de culto. Acuérdate que eso es algo implantado desde el poder, desde el Estado, el culto a Bolívar. Y se hace en el caso de Venezuela, que es el que nos compete, porque ya en Colombia es
otra situación. Ya los colombianos se dividen entre Bolívar y Santander. Para el Partido Conservador es Bolívar, para el Partido Liberal es Santander. Pero en el caso de Venezuela, Bolívar se ha convertido en el mayor referente histórico de la nacionalidad venezolana. Es decir, eh, Bolívar es el padre de la patria, pero también es el padre de la venezolanidad, en parte. Esto ha sido construido desde el poder, por lo menos desde la época de Guzmán Blanco, que oficializa el culto a Bolívar, lo convierte en una segunda religión. Usted en Venezuela puede ser lo que usted quiera, chavista, opositor, magallanero, caraqueño, de La Guaira, de los cardenales, de las águilas, de lo que usted quiera, pero lo que no puede ser es antibolivariano. Usted es antibolivariano, es sinónimo de antipatria. O sea, se ha vinculado la figura de Bolívar con la figura de la patria, ¿no? Y eso está muy arraigado. Por supuesto, hay historiadores o una historiografía canónica que ha contribuido a esa visión, a esa implantación de ese Bolívar en el imaginario social. ¿Quiénes son? Bueno, podríamos mencionar a Felipe Larrazábal, que es el primer biógrafo venezolano de Bolívar. Sacó esa biografía hasta 1865. Pero yo creo que el que más contribuyó a esa exaltación casi mítica de Bolívar es Vicente Lecuna. Vicente Lecuna yo creo que fue el que elevó a Bolívar a un punto tal que todavía persiste en ese imaginario. Bolívar infalible, un Bolívar que nunca cometió ningún error, un Bolívar que nunca se equivocaba, un Bolívar que, bueno, prácticamente era un santo incomprendido, vejado por Santander y Páez, que son como que las figuras, digamos así, malignas que implantó la historiografía bolivariana dentro del discurso, ¿no? Pero sí, es un Bolívar que se convirtió en un Bolívar inalcanzable, un Bolívar poco cuestionado, poco criticado, si bien se han hecho trabajos, no tanto para criticar, porque uno, el historiador, no hace trabajo para criticar, para defenestrar al personaje, sino para ubicarlo en su época, en su contexto, en las ideas de su tiempo, porque esa es otra cosa, otra falencia. Siempre se sacan frases a pinzas de Bolívar. El mejor gobierno es el que da la mayor suma de felicidad, de igualdad y de libertad. Ajá, pero ¿qué era libertad, igualdad, democracia en la época de Bolívar? No en nuestra época. En nuestra época el concepto de democracia es totalmente diferente al concepto de democracia que entendía Bolívar, que propugnaba Bolívar. Entonces, está sacando unas ideas fuera de su época para vendérselas a la gente en otra época totalmente diferente. Y el trabajo del historiador es ese, presentar a Bolívar no solamente de carne y hueso, sino al Bolívar condicionado por el tiempo histórico que le tocó vivir, que es un tiempo histórico que está entre el desprestigio, el descalabro que están sufriendo las monarquías absolutas y la irrupción del liberalismo como forma política. Recordemos, teniendo en cuenta que el siglo XIX es el siglo del triunfo del liberalismo, ¿no? El siglo XIX. Ya en el siglo XX habrán otras ideologías, otras formas, que serían básicamente el fascismo por un lado y el comunismo, pero eso ya sería en el siglo XX. El siglo XIX es el triunfo de los gobiernos liberales, de los gobiernos constitucionales. Y esa es la época en la que se mueve Bolívar, el triunfo de las ideas liberales frente a las ideas absolutistas. Bajo esa época es que está moldeado el pensamiento de Bolívar, el accionar. Y sobre todo hay que ver a Bolívar como lo que realmente fue. Fue un militar, sí, pero más que militar, Bolívar era ante todo un político. Se comportaba como un político, se movía como un político, erraba, cambiaba de discurso, tenía una diplomacia determinada, con una gente se comportaba de una forma, con otra gente de otra forma, cometía errores, se dejó empelezar al final por el poder. O sea,
hay que verlo como lo que era. Y era un hombre que también, al ser político, aprendía de sus propios errores, cambiaba, intentaba, era un hombre resiliente a la adversidad y a los procesos políticos que se estaban viviendo. ¿Cometió errores? Sí, por supuesto. Uno de sus mayores errores fue intentar implantar la constitución de Bolivia, que él creó, cuya figura presidencial era vitalicia, querer implantar en Colombia. Eso le trajo su ruina, su desprestigio, alzamientos por todos lados, le llevaron a ejercer una dictadura en Colombia. O sea, hay que ver personajes en en su espacio y en su tiempo, y cómo ese espacio y tiempo condicionan su forma de pensar y de ser. Sí, señor. Oye, interesante realmente. Fíjate que estoy leyendo por acá, Javier. Hay un escritor que se llama Ospina y esto salió específicamente en el diario El País. Y es como una nota que hacen sobre esto de Bolívar de carne y hueso, que también hablan con esta expresión de Bolívar. Y fíjate que voy a citar algo por acá rápidamente de lo que opinan sobre Bolívar, ¿no? Dicen: sin Bolívar y los demás libertadores de América Latina no habría existido un Pablo Neruda o un Diego Rivera. Ellos dieron ese primer paso, comenta este escritor que les digo, Ospina. Aun cuando las metas eran ambiciosas, su desafío era fundar repúblicas. No se trataba de luchar por la independencia de España para hacer un cambio de dueños. Observa, los grandes terratenientes, los dueños de esclavos, no estaban de acuerdo con sus ideales. Asimismo expresa. Otra parte que dice es que Ospina defiende que el enaltecimiento e idealización de Bolívar opacas sus ideas y proyectos para América Latina. Incluso sostiene que el multicitado sueño de Bolívar es más que una utopía. La Unión Continental no se abrió camino porque sus generales prefirieron que cada quien tuviera una república a su medida, explica. 2 siglos después, no obstante, el argumento a favor de una fusión es más realizable. Fíjense que dice algo bien importante, ¿no? Dice, no es de extrañar que un personaje que despierta tantas pasiones como Bolívar inspire una selección variopinta de biografías. Ospina menciona, además del trabajo de Perú, biógrafos tan distintos como el colombiano Indalecio Aguirre o el español Salvador de Madariaga, autor de un retrato crítico sobre el caudillo que le ganó acusaciones colonialistas en su momento. Oye, bien interesante como pueden ver a Bolívar, y es lo que tú estás comentando. Exactamente, desde varios puntos de vista, ¿no? Fíjense que no sabía por acá y estaba leyendo que Bolívar se mantiene, dice a sí mismo, ¿no? Esta parte de lo que él escribe, dice: Bolívar se mantiene como el caudillo de América Latina. Su espada fue robada por la guerrilla colombiana en 1974. Sí. No, de verdad, sí lo sabía. No lo recordaba. Sí. Fue robada por la guerrilla y estuvo en manos de, así mismo dice el narcotraficante Pablo Escobar, antes de su devolución en 1991. Qué increíble, ¿no? Toda la polémica y todo lo que genera el Gran Bolívar. Y bueno, aquí en el país está la espada que le otorgó la Municipalidad del Perú. Estaba en el Banco Central. Ahorita se encuentra en Miraflores, pero tradicionalmente se mantuvo dentro de la colección del Banco Central. Sí. La que robaron en Colombia, que fue el movimiento, el M-19, era la espada que él usaba en campaña. Era una espada, esa sí era una espada militar. La otra fue una espada simbólica, la que está aquí en Venezuela, que le dio la Municipalidad del Perú, el oro, diamantes, etc. Sí. La original está en Colombia, ¿no? La que él utilizó está en Colombia, ¿no? La que él utilizaba en campaña, en su uniforme, sí. La del Perú es una espada ya simbólica. Sí, o sea, sí, no iba a usar en campaña una espada de oro, de plata, con diamante. Es una espada que le otorga la Municipalidad del Perú en 1825 digamos, agradecimiento por darle la libertad a ese país. Pero sí, mira. Ajá. O sea que esta espada, con la que él luchó, es la que ustedes dicen que se encuentra ahorita en Colombia. Sí, esa es la espada que él usaba en campaña.
Oye, qué interesante, ¿no? ¿Cuánta historia tiene ¿Qué esa tal? espada? Si esa espada hablara, ay, Dios mío. No, pero lo interesante es que Bolívar lo han utilizado incluso como santero, como Eso es otro para hacer punto. actos de brujería. El hecho de que hayan abierto la fosa donde estaban los restos de Simón Bolívar, eso sirvió también para hacer actos de brujería, pues. Sí. No, Oye, sí, sí. Ajá. no, sí, sí. A ver, Bueno, cuéntame. no, con respecto a lo que estabas hablando de las biografías, bueno, sí, teniendo en cuenta que Bolívar fue o es el latinoamericano más biografiado del mundo. O sea, el que tiene la mayor cantidad de biografías, el que más ha sido biografiado. Y bueno, sí, dentro de sus biógrafos está el español Salvador de Madariaga, quien sacó sus biografías en 1953 en dos, digamos así, volúmenes. Es una biografía crítica, no es una mala biografía, pero es una biografía crítica. La primera que se hacía de este estilo sobre el personaje, y fue una biografía que encontró mucha oposición, sobre todo en Venezuela, en la sociedad bolivariana de Venezuela, que estaba en ese tiempo bajo el influjo de Cuna. Pero sí es una biografía que tiene sus elementos raciales, racistas, supremacistas, tiene unas visiones un tanto radicales digamos, Bolívar, pero no es una mala biografía, es una biografía bien escrita, y yo pienso que ha sido una biografía incomprendida del Libertador. La gente la menciona, no, que es una mala biografía, pero muy pocos se han sentado a leerla, que son 2 volúmenes, de manera crítica. Pero hay otras biografías, está ciertamente la del escritor colombiano D'Alessio Tievano. En Venezuela, una de las más famosas es la de Mijares, la de Augusto Mijares, aunque hay otra biografía que me gusta aún más porque lo presenta no solamente a Bolívar, sino a su contexto, es la de Miguel Acosta Sáenz, ¿no? Que usa el materialismo histórico como forma de hacer una biografía. Es la primera, yo creo que es la única biografía desde un enfoque materialista histórico, es decir, de un enfoque marxista, que trabaja la figura de Bolívar. Y recientemente, bueno, una de las clásicas es la del inglés John Lynch, Sí, también, que es esa muy la buena, leí, es muy buena, es muy excelente. buena, porque no es una biografía que se ocupa de nació, vivió, hizo esto, sino se ocupa del pensamiento político de Bolívar a través del tiempo, o sea, de cómo se forja el político a través del tiempo, más allá de ser una biografía cronológica. Entonces, sí, Bolívar ha sido el personaje más biografiado, más estudiado, que más tinta le han dedicado los historiadores, los estudiosos en América Latina. Y por supuesto, cada uno de ellos tiene un enfoque diferente. No es lo mismo un Bolívar realizado por un romántico, Ujú, o un Bolívar realizado por un marxista, o un Bolívar realizado por un español, o un Bolívar realizado por un ciertamente, argentino, que tiene su corazoncito ahí también ahí metido. ciertamente. No es un Bolívar, no es lo mismo un Bolívar realizado no sé, por un peruano, por un mexicano. Por cierto, hay un trabajo que es muy crítico con Bolívar. Yo recomiendo leerlo con ojos críticos porque el autor se llama Herbert Morote y el trabajo se llama Bolívar, enemigo el principal enemigo de Perú, una cosa así. Y ahí descarga Bolívar desde una visión antiperuana, lo acusa de desmembrar el país, de crear Bolivia, de quitarle Guayaquil. O sea, prácticamente está acusando a Bolívar de desmembrar el Perú, de despedazar el Perú. Y cita una serie de cartas que no se encuentran en ningún lado. O sea, no están en el epistolario de Bolívar. Entonces, es un trabajo, sin embargo, que en Perú, que es un país tradicionalmente anti-bolivariano, bueno, tuvo gran venta, ¿no? Pero sí, en Perú, por ejemplo, tradicionalmente se admira, se acepta más como libertador a San Martín que a Bolívar, por ejemplo. En Pasto, en la actual Colombia, no se tiene en muy buena estima a Bolívar, por ejemplo. Entonces, las visiones de Bolívar suelen variar dependiendo del lugar, de la época y sobre todo de las personas
de la mentalidad, de la nacionalidad de las personas que están escribiendo sobre el personaje. Un personaje que todavía, bueno, tiene mucho que contar y un personaje que sigue, por ser un personaje que se ha utilizado como bandera política, sigue generando polémica en el continente, Javier, como lo es Emiliano Zapata, como lo es Pancho Villa, más en un contexto regional. Pero son personajes históricos que han sido utilizados como una bandera política para legitimar de determinados proyectos. O sea, mi proyecto es válido porque está sustentado en el ideario de nada más y nada menos que de Simón Bolívar. fíjate, Javier, desafortunadamente el tiempo apremia y tenemos que, o llegamos al final del programa, pero tengo dos preguntas por hacerte. Es muy interesante porque tú conoces de la vida de Bolívar, ¿no? Y conoces desde muchos puntos de vista, como lo has mencionado ahora, ¿no? Lo has visto desde varios puntos de vista. ¿Cómo definirías tú a Bolívar? ¿Cuál sería tu concepto de Bolívar? Si a ti te preguntan, Javier, en cortas palabras, ¿cómo ves tú a Bolívar después de estudiar tanto de Bolívar? En una sola palabra, un personaje tan complejo. Como tú lo quieras ver, porque si, a ver, a mí me lo pueden preguntar, no te puedo decir, a lo mejor podremos hablar de otros puntos, podremos hablar de otros temas, pero en el tema, para yo decirte concretamente tanto como tú sabes de Bolívar, no lo sé. Pero tú que sabes más de la vida de Bolívar y has leído de muchas personas, muchos puntos, tú, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo lo puedo definir, A si es ver, que se puede definir en varias palabras, ¿no? ok. Primera es un personaje muy perseverante, luchó hasta el fin por lo que creyó, un personaje ambicioso, eso es como todo político, ambicionaba el poder, ambicionaba el mando, ambicionaba la gloria, no es ese personaje que nos han pintado, desprendido, era un hombre que le gustaba el poder, que le gustaba el ejercicio del poder, era un hombre que no le gustaba ser subordinado de nadie, sino le gustaba él dar las órdenes, ¿no? En ese sentido. Era un personaje perseverante, era un personaje también que tuvo una visión, un personaje visionario, que no lo tuvieron los personajes que tuvieron a su alrededor, el de plantear una unión continental en Panamá, de crear una fuerza latinoamericana lo suficientemente fuerte que se pudiera plantar de tú a tú con las potencias europeas. Eso fue algo visionario digamos, tiempo histórico. Y fue un personaje muy apasionado por lo que creía. Sin embargo, también fue un personaje que cometió errores políticos y que forma parte, o sea, fue un personaje contradictorio. Si lo podemos resumir en pocas palabras, fue un personaje contradictorio, pero hay que ver las contradicciones como parte. Ay, Javier, ¿se nos fue? Se nos fue. No, caramba. Ese fue el internet. Ay, no me digas, oye, qué interesante, de verdad que sí, conocer, ojalá y podamos terminar de escuchar cómo lo ve Javier. Creo que se quedó, sí, probablemente sin internet, sin luz, alguna situación. Él está en Alguna de esas dos Venezuela, ¿no? cosas. Él está en Venezuela. Él sí. está en Venezuela, probablemente le falló por allí la comunicación a Javier, se quedó congelada la imagen, pero qué interesante poder conocer. Oye, y me faltó la otra pregunta que le quería hacer a Javier. Y yo me imagino que te la recomendó la señora Adriana. Ay, no me la ha recomendado nadie. No me ha recomendado nadie. Oye, Javier, pensamos que te habíamos perdido, así como, ay, se nos fue Javier, porque me quedó, ¿nos escuchas? El micrófono. Creo que tienes el micrófono apagado por allí, probablemente. A ver. ¿No? Si tú nos escuchas, te estamos viendo, pero no podemos escucharte, Javier, no podemos retomar todavía el audio, parece, no sé, no. Pero al parecer sí tiene. No te escuchamos, solamente puedo ver que nos estás preguntando. Nos preguntas, pero no podemos escucharte, Javier. No sabemos por qué no hay conexión. No tenemos conexión con Javier. Te vemos, no sabes si tú nos escuchas, pero nosotros no te escuchamos.
no tenemos audio. Pero qué interesante el programa del día de hoy, qué Así interesante poder escuchar de verdad de un historiador, de una persona que ve y sobre todo su punto de vista. Siempre me gusta preguntar esto porque hay mucha información, Luis, sobre lo que él estudia, ¿no? O sea, siempre hay diferentes opiniones y él pudiese decir, pues, inclinarse hacia un lado, ¿no? Como un gran héroe de la patria, cuando realmente pero- Simón Bolívar fue un hombre de carne y hueso, tuvo sus Así errores es. políticos, como él lo dice, tuvo sus errores como ser humano, no todo lo supo manejar de la mejor manera y ciertamente para muchos no, o no fue el gran héroe como o el dios, es mejor este término, como este dios que lo quisieron colocar, pero muy, muy interesante. Javier, rayos, me quedé sin poder hacerle la pregunta. ¿Tú nos escuchas, Javier? Sí, nos escucha, él nos Sí. oye, caramba, Javier. Tenía una pregunta interesante, nosotros no podemos escucharte, no sé qué pasa, porque te quería preguntar, lamentablemente, de qué equipo de béisbol eras tú, porque está bien, hablamos de seriedad y todo, pero oye, teníamos que ponerle el sabor picante, queríamos saber de qué equipo de No, béisbol. no nos está escuchando. ¿No nos escucha? No. Él dice que nos oye, él decía que él nos Y oía, yo pero... tengo el audio apagado. No, tú no. Tú sí te escuchas. Ok, Esto ok, ya cuando ok. lo tenemos por aquí conectado. Vamos a ver si yo logro de repente... ¡De Magallanes! Sí, claro, pero ¿qué quieres que te diga, chica? Oye, no, ya La va. gente inteligente. Espérate. Javier, ¿tú eres de Magallanes? ¿O eres de Caracas? No, de Caracas, es de Caracas. No. Ya dijo que era de Caracas. Sí, Luis. Estoy seguro que es de Caracas. No, Javier tiene que ser de Caracas, caramba. Mira, si me dice que es de Magallanes, apago la transmisión y se acaba esto de una vez. Pero oye, Javier, si nos escuchas, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar allí. Lamentablemente así es estos sistemas de comunicación. Lamentablemente así nos sucede. Así funciona esto, mi querido Luis, lamentablemente. Nos Una ayuda, esta lástima. herramienta nos ayuda, pero oye, a veces pues no podemos tener este contacto bien y mucho menos en Venezuela cuando empieza a fallar el internet. Muchísimas gracias, Luis, por el programa No, por del día de favor. hoy, por este gran invitado, Javier. Muchas gracias por tu tiempo. Ojalá y, bueno, pueda de repente volver a ver la entrevista. Me quedé con las ganas de saber de qué equipo era Javier. Estoy seguro que es del Caracas. Pero mándalo por WhatsApp. Estoy segura que Javier, segura que Javier, mira, es un hombre muy No, pero inteligente. fíjate, aquí nos mandó No. un mensaje y dice, no No, no, los no. oigo. Ah, Bueno, dice, no Andrés, nos sí, escucha. no nos Sí, escucha, no, sí. no, Pero no. yo se lo pregunto. Tú se lo preguntas, pero me vas a hacer trampa. Y yo quería que él lo dijera Yo soy aquí un tipo en vivo y muy en directo. honesto, así que no Amigos, puedo. ay, mira Luis, que tú me has salido con unas aquí. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en sintonía, gracias a las personas que están conectaditas por la aplicación, que nos acompañan cada mañana. La invitación, por supuesto, a que sigan en sintonía de Conexión Mi País. Mañana, el día de mañana, fíjense que Luis y toda la audiencia, El Salvador le va a ceder el puesto a Perú, debido a la independencia que la van a celebrar por todo lo alto. Gracias a todos, los esperamos el día de mañana con Conexión Mi País El Salvador y recuerden el jueves con Conexión Mi País Perú. A las 6 de la mañana ya Andrea Díaz y por supuesto esta humilde servidora van a estar a las 6 de la mañana en sintonía con Despertar Informativo. Gracias amigos, cuídense mucho, recuerden nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, estamos en YouTube, Spotify, TikTok como La Visión ATL. Sí señor, recuerden el gran lema, hagan bien sin mirar a quién. Nos despedimos mi querido Luis, que la pasen bien. Muchas gracias por todo.